Muy buenos días, muchachos, bienvenidos al recorrido virtual por dos museos arqueológicos del Valle de Aburrá. Uno de ellos se encuentra ubicado en Envigado y el otro se encuentra en Itagüí. Comenzaremos este recorrido por los anales de la historia por el Museo Arqueológico de Envigado, ubicado en el Parque Biblioteca Débora Arango. Podemos ingresar a este museo para saber qué nos ofrece. Eh, la pregunta que nos trae a colación el día de hoy es ¿por qué es patrimonio? ¿Por qué lo que tiene este museo, lo que es este museo es patrimonio? Y tenemos varios puntos de vista alrededor de ello. El primero podría ser el de la alcaldía de Envigado. Ellos basan sus eh, expectativas y argumentos en algo muy institucional, en poner cifras y clasificarlas, el valor del museo a través de la cantidad de cosas que posee. Este museo empieza en el año 2006 y tiene una gran relevancia para el municipio de Envigado debido a la cantidad de instrumentos que posee. Así que la alcaldía de Envigado le ha dado un puesto, por decirlo de alguna manera, privilegiado dentro de su municipio, ya que está en uno de los parques bibliotecas más centrales y cercanos pues sí, más centrales en general. Aquí en la zona de la entrada o en esta sala podemos ver cómo se encuentra organizado el museo. El museo guarda cerámicas, piedras y representaciones eh, de los instrumentos arqueológicos que se han encontrado en Envigado a través de diferentes épocas y eh, de diferentes y de diferente data, de las diferentes comunidades que en este municipio han habitado. La coordinadora del museo nos dice que la misión de los museos es siempre preservar, difundir e investigar el patrimonio. Ella centra su visión del patrimonio en las cosas que el museo guarda, en todos estos hallazgos arqueológicos, cerámicas, vasijas y demás. Aquí podemos ver, como ya nos adentraremos un poquito más en él, la imagen insignia del museo, que es la tumba de Cancel. Es una tumba encontrada en Envigado en el año 2006 por accidente, debido a que las retroexcavadoras de una constructora estaban haciendo los cimientos para un edificio, y este se encontraba sostenido sobre estos hallazgos arqueológicos. Para la comunidad se relaciona muy, muy, muy cercanamente a través de la institucionalidad. Se podría decir que de las mayores funciones del museo es dirigir actividades con colegios e instituciones cercanas, o incluso instituciones que se encuentren solicitando la ayuda del museo para este tipo de recorridos. No solamente hacen recorridos desde el mismo museo, sino que también se extienden a las zonas rurales de Envigado para enseñar los sitios donde se han encontrado estos hallazgos. Eh, Aquí podremos ver más lo que encontraremos en el museo. No encontraremos la tumba de Cancel, porque ponerla al escenario público podría ser bastante riesgoso. Entonces podemos ver la representación a escala 1 a 1 de la tumba de Cancel que encontraron. Y aquí vamos a poder ver un video que hizo Telemedellín sobre el museo. Disfrútenlo, muchachos. En el municipio de Envigado son muchos los lugares que invitan al encuentro con la cultura y las artes. Este es el caso de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, un espacio donde personas de todas las edades llegan para pasar un rato de esparcimiento. Allí, además de espacios verdes,
tiene lugar también el Museo Arqueológico de Envigado. Desde el año 2006 se inicia en el municipio de Envigado unas investigaciones arqueológicas en la zona de la Loma del Escobero. En la construcción de una unidad residencial que en este momento ya está habitada y se llama Álamos del Escobero, accidentalmente las máquinas retroexcavadoras encuentran una tumba indígena de tipo cancel. Eso ya es un término arqueológico. Cancel significa sarcófago de piedra de 1650 años de antigüedad. A partir de esos hallazgos arqueológicos que se han ido encontrando es donde nace la idea de materializar un espacio en el año 2008 para exponerle a la comunidad envigadeña y comunidad en general nuestro patrimonio arqueológico, para que a partir del conocimiento y acercamiento al mismo sintamos un sentido de pertenencia e identidad hacia nuestro municipio. Entrar a este pequeño espacio es transportarse a otras épocas, gracias a los grandes hallazgos que allí se exhiben y que han aportado a la historia del poblamiento de nuestro país. Excavaciones en la finca La Morena han dejado evidencias de restos de fitolitos de maíz y frijol, herramientas de piedra que reflejan posiblemente las primeras comunidades agrícolas en Antioquia. En el museo también vamos a encontrar una réplica a escala de la tumba indígena de Cancel que se encontró en el año 2006. Vamos a encontrar también evidencias líticas que se encontraron en el sitio La Morena, que dataron entre 10.000 y 8.000 años de antigüedad. Vamos a encontrar restos óseos cremados que se han encontrado en los diferentes enterramientos secundarios que se han encontrado en varios sitios, y una simulación de una tumba de pozo con cámara lateral que se encontró en el Alto de las Flores en el año 2013. Abierto de lunes a sábado, este espacio muestra el compromiso que las administraciones municipales han tenido con el patrimonio arqueológico, con el fin de salvaguardarlo y difundirlo, lo que ha permitido una mejor comprensión histórica de Envigado, del Valle de Aburrá y Antioquia. Por eso, cuando visite Envigado, no se quede sin ir a este maravilloso espacio cargado de historia y cultura. Bueno, muchachos, y continuando con el recorrido, vamos a ver de pronto un poco de lo que dicen en las redes. Les dejo aquí un poco en la imagen para que lean lo que estas personas dicen, pero muchas de las que hacen reseñas o hablan en las redes es fácilmente identificable que son personas que son muy conocedoras en su campo de estudio. Normalmente las personas del común, las personas que van de a pie, no suelen visitar este museo. No desconozco la razón por la cual pasa esto, pero podría ser incluso por esta misma concepción y este mismo modo de operar del museo, que es muy institucional, muy con las instituciones, menos con la comunidad. Entonces pareciera que es más como para que las instituciones vayan y tengan un segundo espacio de formación, a que para que la gente haga sus recorridos individuales. Sin embargo, en muchos lugares de la red se encuentran también las invitaciones a las personas individualmente. Entonces podría pasar por un aspecto de como de que a las personas no les importa mucho, o que desconocen la existencia del museo ya que está dentro del parque biblioteca, pero se ha visto como las lógicas más institucionales que centradas en las personas. Aquí podemos ver, muchachos, dos piezas muy importantes del museo, que son piezas de barro, las cuales fueron encontradas en estos lugares donde la señora muy bien nos explicaba, la Loma del Escobero, entre otros lugares, que datan de incluso hasta hace 5.000 años, o sea, muchísimo antes de nuestra era. Existían las comunidades indígenas aquí, hacían su arcilla, creaban sus piezas, sus cerámicas, y el valor que esto tiene culturalmente es
extremadamente grande para a nivel histórico y a nivel de identidad de las comunidades. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué es patrimonio? Si nos vamos por el lado institucional es porque data de hace mucho tiempo y entonces hay que valorarlo, pero en serio se ha valorado. Esa es la pregunta que les dejo en vilo, muchachos, porque piénsenlo lógicamente y detenidamente. En serio, después de que se sacó este hallazgo en la Loma del Escobero, desaparecieron los hallazgos, no hay más hallazgos. O sea, la unidad se construyó y está habitada, pero ahí ya no hay nada más. Eso hay que pensarlo muy lógicamente, hay que pensarlo detenidamente y los dejo a su escrutinio, porque muchas veces las lógicas privadas o los intereses particulares priman sobre los valores patrimoniales. Y esa puede ser una de las representaciones de lo mismo. Así que vamos a un recorrido final con mi compañera Laura, la cual les va a hablar un poco sobre las piezas que encontramos en el museo. Muchas gracias, Jean-Pierre. Un cordial saludo para todos. Bueno, manteniendo todo lo que nos acaba de decir el compañero y teniendo en mente sobre todo esta última reflexión, vamos a hablar un poco de cuáles son las principales piezas que encontramos en este museo, ¿cierto? Y vamos a aprender un poco de pronto de su historia y de cuál es pues también su valor, además de que yo sé que de pronto estos aspectos más concretos, estas piezas que podemos observar, son de pronto las que más nos llaman la atención. Entonces vamos a iniciar por la tumba en Cancel, que como ya pues hemos escuchado, fue la que dio origen, la que permitió que surgiera el museo en el año 2006. Fue allá, como ya les contaron, en la vereda Álamos del Escobero. Aquí de pronto una cosa que es importante que tengamos en cuenta es que este asunto de las tumbas en Cancel no es muy común en nuestra región, no es muy común en la zona del Valle de Aburrá. Este tipo de tumbas en Cancel provienen de otra cultura principalmente, que es la cultura quimbaya, ¿cierto? Y la podemos encontrar en zonas aledañas, pero no propiamente acá en Antioquia y menos pues directamente en el Valle de Aburrá. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos puede como indicar? Es un indicio de que las comunidades que se encontraban acá en el Valle de Aburrá, en este caso en Envigado, pues mantenían relaciones y mantenían conexiones, intercambios de diferentes índoles con comunidades de otros lugares del país, ¿cierto? Entonces eso pues de pronto es importante que tengamos en cuenta sobre la tumba en Cancel. Bueno, de acuerdo con la investigación pues que se realizó de estos restos, se determinó que pertenecen a una persona de sexo femenino entre unos 40 y 50 años de edad, quien vivió hace aproximadamente 1640 a 1650 años, ¿cierto? Lo que es muchísimo tiempo. ¿Y por qué será de pronto importante pues hacer estos hallazgos y saber en qué época vivió? Pues porque nos va a permitir comprender un poco más de cómo vivían las comunidades en determinadas épocas y pues comprender un poco mejor también nuestra evolución como humanidad y como cultura en particular, ¿cierto? Es importante también que tengamos en cuenta que este fue el primer hallazgo, pero que ahí en esa zona en la que se estaba pues como haciendo todos los movimientos de tierra para hacer la posterior construcción del edificio, se fueron haciendo más hallazgos con diferentes digamos, años de antigüedad, pertenecientes a diferentes periodos. Y uno de los elementos que permitió, pues, digamos, definir con mayor claridad de qué época eran, tiene que ver con algo que son los estilos cerámicos, ¿cierto? Aquí particularmente en este museo vamos a encontrar piezas con los estilos cerámicos. ¿Y qué es eso de los estilos cerámicos? Pues se refiere a diferentes formas que tenían las comunidades de diferentes lugares y de diferentes épocas de hacer tratamientos con la arcilla para tener productos diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencias encontramos en los estilos cerámicos? Pues el tipo de arcilla que se usaba, por ejemplo, el tipo de marcas que se hacían, el tipo de decoración, la forma de las vasijas o de los productos que se realizaban, ¿cierto? Acá particularmente entonces les contaba que tenemos dos estilos, uno que se llama ferrería y otro que se conoce como marrón inciso. El de ferrería es un poquito más antiguo
se ubica más o menos entre el siglo V antes de Cristo y el siglo VI después de Cristo. Vemos que es un periodo muy grande y recibe este nombre porque Ferrería pues fue el primer lugar, es digamos una localidad de Itagüí, y ahí fue el primer lugar donde se encontró digamos estas piezas, entonces por eso se denomina ferrería. Y el otro estilo, que es de pronto el que más presencia va a tener acá, es el que se denomina marrón inciso, que va más o menos, pues o se ubica más o menos en los 7 primeros siglos de esta era pues en la que estamos. Vemos que aunque son dos estilos diferenciados, puede haber coexistencia, es decir, pueden existir simultáneamente piezas de uno y de otro, ¿cierto? Porque tienen periodos muy similares. Entonces, cuando encontraron estas diferentes piezas, pues mirando si pertenecían a uno u otro estilo cerámico, fue que se dieron cuenta, pues más o menos, a qué época pertenecía. Este fue un elemento pues bastante importante para poder datar las demás piezas. Acá tenemos una vasija, pues recibe el nombre de vasija fitomorfa, y tiene un cuenco a manera de tapa, es decir, tiene pues digamos como las dos funcionalidades de ser un cuenco, pero a la vez pues de servir como tapa de la vasija. Esto se encontró en un yacimiento que se llama La Morena, en otro sector de Envigado. Sobre esta vasija ha habido pues un debate bastante interesante, sobre todo en las redes, donde a veces participan pues algunas personas que son como especialistas sobre el tema, como ya nos habían contado, y había un debate muy interesante porque inicialmente lo que se creía es que pertenecía al estilo ferrería, al estilo cerámico ferrería, pero de acuerdo pues como con el conocimiento de otras piezas, lo que de pronto se opta por decir, lo que más se ha aceptado, es que son dos piezas diferentes, que si bien el cuenco encaja como tapa de la vasija, pues son realmente dos recipientes diferentes y pertenecen a los dos estilos que acabamos de mencionar. Entonces la vasija, si la vemos, tiene un color más oscuro y tiene algunas marcas, de ahí viene el nombre de marrón inciso, por su color y por las incisiones o marcas que se le hacen. Y si observamos el cuenco o la tapa, pues tiene, digamos, una arcilla bastante diferente y un tratamiento diferente, entonces por eso se cree que perteneció pues al estilo cerámico ferrería y que es un poco más antiguo. También tenemos por acá un trozo de obsidiana, ¿sí? También se encontró en el yacimiento de los Álamos del Escobero, que fue donde se encontró la tumba de Cancel. ¿Por qué es importante el fragmento de obsidiana? Pues como observamos, la obsidiana es un mineral, ¿cierto? Y es interesante también porque nos permite hablar de las relaciones, por ejemplo, comerciales y también culturales que sostenían las comunidades de este lugar con otras comunidades del país, porque acá no hay yacimientos realmente de obsidiana, ¿cierto? Acá en nuestro territorio no se genera, no se produce obsidiana. El lugar más cercano donde se puede encontrar la obsidiana es en zonas volcánicas. En este caso, pues la encontraríamos en la zona aproximadamente del Tolima, ¿cierto? Entonces, eso nos da cuenta pues como de los intercambios que tenían las comunidades. La obsidiana, además de que puede ser muy útil, por ejemplo, para cortar, actualmente se utiliza incluso a veces para producir piezas quirúrgicas, perdón, porque tiene un filo muy delgado, pues también ha tenido un significado espiritual bastante marcado. Para muchas comunidades la obsidiana pues ha sido como un símbolo de protección y que permite alejar las malas energías. Entonces de pronto esto también puede ser pues un dato interesante sobre este hallazgo de la obsidiana. Por último, para ya pasar pues a otra partecita, la última pieza que tenemos acá en el museo que queremos reseñar es una vasija funeraria globular estilo marrón inciso, que también se encontró en el yacimiento Álamos del Escobero. ¿Qué quiere decir que es una vasija funeraria? Que era una vasija o un recipiente que se usaba para hacer entierros, ¿cierto? Que se usaba en los ritos de estas comunidades para, digamos, para hacer los entierros o despedir pues a un ser querido o una persona de la comunidad cuando moría. Y estas vasijas tienen un gran valor en términos culturales.
esa producción permitió grandes desarrollos cuando se empiezan pues a producir estas vasijas funerarias. Esto tiene un gran impacto en la cultura y les permite generar otros desarrollos y va a ser pues de un valor simbólico muy alto para ellos. En cuanto al estilo del marrón inciso, no sé si de pronto logremos observar, debido pues a lo fragmentada que se encuentra la vasija, que tiene unos grabaditos, ¿cierto? Como si fuesen unas especies de triángulos o de Vs, como en pequeñas filas verticales. Estas marcas entonces también nos hacen referencia al estilo marrón inciso. De momento entonces, con esta pieza finalizamos este pequeño recorrido por el Museo Arqueológico de Envigado. Le doy paso a mi compañero Edison, para que continúe. Muchas gracias, Laura. Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, es muy interesante pues todo lo que nos han mostrado los compañeros hasta el momento, sobre todo los hallazgos que hemos pues, bueno, no que hemos pues como personas individuales, sino como comunidad, como ciudad, como sociedad incluso, los hallazgos que hemos encontrado y el intento pues de conservación que hemos comenzado pues como a desarrollar con respecto a estos hallazgos arqueológicos que comienzan a configurar la cuestión de la historia de lo que ha sido pues como, digámoslo así en este momento, en este caso particular, nuestra ciudad. Vamos a empezar entonces a comprender pues que aquí hay dos dimensiones pues como de lo que va a ser la consideración del patrimonio. Tenemos en cuenta que estamos hablando de un patrimonio mueble, que hablamos por ejemplo cuando decimos patrimonio mueble, es un elemento que es estático y que no es estático y que se puede transportar, que se puede mover y que se puede movilizar, y que es básicamente todo lo que nos han mostrado los compañeros y parte de lo que vamos a ver a partir de adelante con algunos hallazgos pues, que se han hecho también en el Itagüí, y lo que viene a ser el patrimonio inmueble, que es básicamente una de las consideraciones pues, que vamos a abordar con el Parque de los Petroglifos en Itagüí, que además de ser pues como un elemento particular y singular dentro de la ciudad y dentro del país, pues implica pues que desde ahí no se puede mover. Se le dice parque, aunque no está como tal constituido como parque, porque se han dado unas diferentes luchas para poder determinarse incluso la cuestión del patrimonio, no solamente entre las entidades pues que están y las organizaciones que están tratando pues como de hacer una valoración y una conservación de este patrimonio, sino con el Estado, sino también con la misma comunidad, en la cual pues se han visto pues diferentes problemas a no reconocer pues como la importancia y el significado de patrimonio con respecto a estos hallazgos que se hacen acá en los dos municipios. Empezamos entonces pues con el Museo Comunitario Graciliano Arcila Vélez. Desde aquí ya comenzamos a ver una transformación también en la forma en que se van a desarrollar las aproximaciones al patrimonio. Inicialmente pues el nombre es muy sugestivo y nos muestra pues como la fase fundamental, comunitario, en la medida en que toda la comunidad que está inserta pues como en el sector y en el contexto de los hallazgos arqueológicos y también de la ciudad y también pues como del país, se sienten identificados con lo que hay ahí y participan y comprenden pues como la dimensión y la importancia que tienen estos hallazgos arqueológicos, y participan en la construcción de un sentido, y en esa medida en la construcción de una conservación y de unos proyectos de conservación que van a aportar a la comprensión, una resignificación, una recomprensión de lo que va a ser el patrimonio que se está encontrando, porque nos va a generar la pregunta desde un inicio, ¿qué sería, por qué una vasija cualquiera, por qué un cadáver o una tumba de alguien X, por qué un petroglifo que no tiene un significado, que todavía no se sabe un significado, por qué viene a ser patrimonio y por qué tiene que significar o tener una importancia para nosotros? Y es en la medida en que las mismas comunidades reconocen que eso es una parte de la historia, una parte de su pasado y una parte de la constitución de lo que nosotros venimos a hacer acá. Y cuando se aproximan a la cuestión del museo comunitario, la percepción sobre el patrimonio, la percepción sobre lo que es propio y la percepción sobre la identidad comienza a tomar forma en la medida en que las mismas comunidades se apropian de eso. Entonces, es muy importante señalar aquí pues como varias como de las distinciones que ocupan eso. El uno se enfoca como en un museo, sin desmeritar pues como las cuestiones en las que trabajan, pero este otro nos va a permitir ver como otra perspectiva. Incluso su eslogan en el principio es
inicialmente también demasiado sugestivo, el patrimonio cultural como herramienta para la reconstrucción del tejido social. Desde aquí vemos entonces que ya el patrimonio no va a ser una cuestión meramente histórica, sino que se va a vincular y va a establecer unas relaciones entre pasado, presente y unas cuestiones propias y de aspiraciones hacia el futuro en relación a esta construcción de lo cultural y lo que es propio en cada municipio, independientemente de eso o en lo que consideramos en un ámbito de nación, sin llegar a los puntos extremos del nacionalismo o de patriotismo a partir de estos elementos, sino de la resignificación que se le dan. Bueno, entonces, ingresando al museo, el Museo Graciliano Arcila Vélez, denominado así por el arqueólogo Arcila Vélez, que estuvo trabajando pues como en todo el Valle de Aburrá y en algunas regiones del país, reconociendo pues y estudiando pues, los hallazgos arqueológicos que se realizaban, comienza a construir en relación al hallazgo pues, del Parque de los Petroglifos de Itagüí, o más específicamente de los petroglifos que se encuentran en el área del sector Miranda del barrio El Rosario, se comienza pues como a tratar de volver a apropiarse de ese espacio que se estaba perdiendo. ¿En qué medida se estaba perdiendo? En que la comunidad no reconoce el valor fundamental que tiene esto, digámoslo así, en las denominaciones de la arqueología, y tampoco lo reconocían en las cuestiones de un valor cultural que hacen parte pues como de la historia del municipio, de la ciudad. El museo se constituye unos años después, intentando también recuperar todos estos hallazgos arqueológicos que se seguían presentando y que se siguen presentando hasta el día de hoy en todo el sector pues, de Itagüí. Lo que hemos visto con los hallazgos no solamente en Itagüí, sino en lo que viene a ser el municipio de Envigado, con las construcciones del Metro Plus que han expuesto algunos yacimientos pues arqueológicos de bastante importancia, que es importante repensar, y desde aquí se han pensado en la posición de cómo se pueden comenzar a considerar las legislaciones que van a intervenir en el cuidado también y en la forma en que van a proceder de ahora en adelante las empresas constructoras cuando se realicen eso, la importancia de hacer una arqueología preventiva o investigativa que permita antes de comenzar cualquier obra examinar si el espacio cuenta con yacimientos que pues, nos permitan comprender mucho más del pasado que nosotros estamos avanzando. Bueno, vamos a entrar inicialmente pues vamos a hablar de otra cosita acá. El museo no solamente se enfoca en una cuestión meramente arqueológica, no solamente se concentra en una cuestión meramente de la exhibición, sino que va a vincular a la sociedad y a la comunidad y a los niños de otra manera diferente, en un ámbito en el que ya va a tener una intervención no solamente cultural y arqueológica, sino también que va a tener unas implicaciones sociales y ambientales con respecto al territorio, vinculando todo este asunto del patrimonio a un ámbito social amplio, muy amplio y demasiado nutritivo pues como para lo que viene a ser una construcción de una sociedad. Entramos entonces al Parque de los Petroglifos. Como podemos ver, lo primero que se ve es un planchón. Este planchón fue aparentemente construido por Graciliano Arcila Vélez en un intento de comenzar a resignificar este espacio y darle pues como una especie de importancia a este hallazgo arqueológico que se ha hecho. Estos petroglifos tienen un asunto particular, y es que son los únicos que se encuentran en gran concentración, como las que se encuentran aquí en el parque, en el parque pues, de los petroglifos. Sin embargo, en toda esta zona cercana del Pico de Manzanillo, del barrio de la Loma de los Zuletas y en diferentes pues, sectores de Itagüí, se han hallado algunos petroglifos también. Incluso recientemente la corporación CIPA, que es la que está detrás pues como básicamente de todo lo que se ha hecho con el Museo Graciliano Arcila Vélez, ha hecho unos hallazgos recientes sobre unos petroglifos en unos metros más arriba de donde estábamos ubicados. Hay que entender pues que en un principio el petroglifo es un dibujo tallado en rocas. Cuando hablamos de petro hablamos de piedra, y cuando hablamos de glifo hablamos de dibujo. Entonces esto es realizado por las comunidades indígenas al usar una roca de mayor dureza, extraída por lo general de los ríos, y sabemos que estas rocas que principalmente vemos ahí y las grandes sobre las que se talla el petroglifo son más de origen volcánico, por lo tanto tienen pues como la incidencia de esto.
y estas están depositadas pues como en las laderas más blandas. Eh, bueno, de la mano de los líderes comunitarios pues y de las personas del barrio se dan pues percatar pues como la necesidad de este espacio, de lo que implica pues para la historia de la comunidad, para la historia del barrio, para la historia del municipio, y en el cual entonces comienzan a fomentar desde sus habitantes la apropiación y el sentido de pertenencia con este patrimonio que se halla acá, y en esa medida proyectará pues hacia afuera la importancia de los hallazgos arqueológicos. Los petroglifos hasta el momento no tienen un significado como tal determinado. Es muy difícil hallar hasta el momento qué significan los petroglifos. Sin embargo, desde algunas perspectivas se han comenzado a tratar de pensarse pues qué es lo cuáles son las implicaciones que ha tenido esto. Incluso el mismo Graciliano Arcila Vélez, en el ejercicio pues de arqueología, ha reconocido pues que los petroglifos son un testimonio del espíritu creador primitivo de los aborígenes del Valle de Aburrá, que estos petroglifos se han encontrado en muchas regiones del país y que encuentran unas concordancias y unas relaciones con otros en estas diferentes partes del país, y que pueden llegar a pues como a construirse más o menos desde ahí una perspectiva sobre lo que estaba ahí. Dicen que los grabados entonces de estas piedras son una expresión simbólica, eso es lo que se puede deducir básicamente, de un lenguaje o un prelenguaje y unos signos gráficos que revelan una comunidad de diálogo o de referencia de un pensamiento común, y en esta medida que transmiten emociones y conceptos que por antiguo no dejarán de ser objeto de la ciencia y de un interés pues muy grande para la historia. Es también preciso pensar en este momento que hace unos años unas personas de una comunidad indígena, no recuerdo en este momento el nombre, se me van, que sería pues como para el proceso cuando vayamos presencialmente al museo, hicieron pues como un tejiendo la palabra, que es una de las actividades que realiza el museo para construir comunidad y construir procesos culturales dentro del municipio. Y con respecto al patrimonio pues que hay acá en este sector, tuvieron un invitado de una comunidad indígena, el cual dijo que al parecer, y como él lo sentía y como él lo vivía y como lo percibía, principalmente este espacio se podía identificar más como un sitio ritual, que ha sido bastante complejo en la medida que ha tenido un tiempo en el que ha sido descuidado, otro tiempo en el que ha sido maltratado, en la medida en que habían personas pues que dentro de la comunidad y dentro del sector pensaban o tenían la idea de que dentro de los petroglifos habían yacimientos pues como de oro, depósitos de oro por parte de las comunidades indígenas, lo cual los llevaba a poner dinamita, a hacer unos orificios en las rocas y poner dinamita, en esa medida partir los petroglifos con la intención de encontrar algo que no había ahí, por una cuestión de desconocimiento propio de lo que había ahí, también por parte pues de que no se había estudiado la cuestión a fondo en ese momento, de que se aparecía pues como la especulación de las huacas con los hallazgos de oro pues que se hacían en otros sectores pues del municipio, en otros sectores de la ciudad y en otros sectores del país, en los que pues básicamente era muy tentador pensar en la idea de que se podía hallar también un yacimiento de oro tan grande como los que se encontraban ahí con las diferentes huacas o enterramientos que se hallaban en otras partes. Y esto era lo que estimulaba este tipo de cosas. No se comprendía el valor cultural, no se comprendía el valor histórico, y simplemente era una necesidad de comenzar a proceder con esto, con un interés más económico. Como vemos también, por el tiempo, la comunidad dejó de tener un interés fuerte con respecto a lo que va a ser el Parque de los Petroglifos, un descuido, un desconocimiento incluso que se ha percibido por parte de la misma comunidad, que decía que no conocía y no sabía ni siquiera que habían unos petroglifos, y ni siquiera sabían la idea de lo que implica un petroglifo dentro de una comunidad indígena y la importancia pues que tiene en términos culturales. Desde ahí este lugar se volvió un depósito de basura, literal los colchones comenzaban a retoñar maleza, y de la basura pues que había ahí, el desecho de los animales y el consumo de drogas en este sector era bastante fuerte, desconociendo incluso en este momento
y pues todos los procesos que se habían hecho y la importancia del Parque de los Petroglifos en la medida de un proceso cultural e histórico. La comunidad después con el tiempo y entrelazado pues en la construcción del museo comunitario, comienza a darle una resignificación a este lugar, a comprender la dimensión de lo que implicaba este lugar para la historia del municipio, y comienza a hacer unos procesos de reconstrucción que van orientados de la mano con procesos sociales y procesos ambientales, como era lo que habíamos mencionado. Comienzan a hacer unos herramientas, digámoslo así, un poco rudimentarios, con tiras de tela, con lo que vienen a ser palos de escoba, con la intención de comenzar a proteger esto y evitar lo que ya se venía haciendo desde antes, que era también dañar los petroglifos con lo que viene a ser rayones, golpes a la misma roca, e incluso algo que por ignorancia o por una buena intención mal manejada podía ser tratar de hacer más visible el petroglifo, volviéndolo a tallar con otros elementos, cuestión que al final va a afectar el petroglifo, va a afectar pues el valor que tienen principalmente, porque no va a ser la cuestión original, y el deterioro pues también que va a tener va a ser bastante considerable. Bueno, entonces vamos a proceder también a ver un video para que las mismas personas del museo comunitario nos cuenten lo que hay aquí en este parque. Bienvenidos una vez más a Rodando por Itagüí y andando nuestra ciudad, este hermoso lugar. Llegué a un sitio arqueológico que tenemos enclavado en nuestro territorio. Por eso me encuentro con Juan Pablo Díez. Juan Pablo, cuéntenos dónde estamos en este momento. En este momento nos encontramos en los límites entre la Loma de los Zuletas, que es una de las veredas del municipio, y el barrio El Rosario. Este espacio se conoce como Sitio El Morro, donde se localizan los petroglifos de Itagüí, o el Parque de los Petroglifos. Petroglifo es derivado del griego y lo que significa es petro, piedra, glifo, dibujo, entonces lo traducimos como dibujos o grabados en piedra. ¿Hace cuánto existe eso en este espacio, en este sitio? Este sitio es reportado para la ciencia en el año de 1954, pero sabemos que los grabados, por su tipo, su forma y el lugar en el que se encuentran, y otros materiales asociados a él, como fragmentos de cerámica, pueden tener más o menos entre 1200 y 1500 años de antigüedad. Es el único lugar con estas características en todo el Valle de la Aburrá. Solamente Itagüí tiene un sitio con arte rupestre de estas características. Conocemos otros grabados donde solamente hay una o dos figuras en el municipio de Envigado, en Barbosa y en Girardota. De resto, este es el único lugar en el valle con una concentración amplia. Y hace 15 años nos encontramos estudiando y trabajando en el municipio de Itagüí, en la zona de los petroglifos. Los petroglifos podríamos decir que si fueran la actualidad, ¿qué significarían? O sea, es como un papel en donde estarían escribiendo la historia. Claro, aunque no sabemos interpretar qué significan los grabados hoy por su antigüedad, es evidente que es un sistema de comunicación, es una especie de lenguaje, podríamos decirlo, donde simplemente se está transmitiendo una información que es clara y entendible para los grupos humanos que habitaron este territorio hace 1500 años. En el plan de desarrollo actual, Itagüí Ciudad de Oportunidades se encuentra en la línea 14, un compromiso que tiene la administración con el municipio, y es de poder construir aquí un parque arqueológico, para lo cual se está pensando en tres etapas. La primera es de sensibilización, la segunda es de adquisición y de afectación de los predios, y el tercero es de construcción del parque arqueológico para el disfrute del municipio de Itagüí y de toda la región. Invitemos a la ciudadanía y a ustedes que están en casa y cuando vengan a Itagüí que puedan conocer este espacio, a que lo cuidemos. Listo. Esto nos deja ver pues como unas formas de habitar diferentes esta ciudad y este municipio en el que nosotros nos encontramos, el barrio incluso en el que nosotros hemos vivido. Es muy interesante pues lo que nos señalan algunos autores, por ejemplo lo que nos dice Gabriel Hoyos y Ángela Molina en un estudio pues que hacen de la historia de Itagüí, y es que básicamente la historia de Itagüí y de Colombia y de nosotros como nación y como país y como comunidad no se basa únicamente en el hecho de que está mediada por la llegada de los españoles y los procesos de colonización
y la construcción de lo que viene a ser una ciudad moderna. Moderna no en el sentido de actual o de contemporánea, sino moderna en el sentido pues de la temporalidad histórica a la que se refiere la modernidad, y de donde venía pues como básicamente esta influencia de Europa en su momento, y que influyó en todas las áreas pues como de la vida de los sujetos. Nos señalan los autores, cuando el español descubrí, perdónenme ahí un momentico, cuando el español cambió descubrir por habilitar y permanecer, descubrir por habitar y permanecer, no solo la conformación del espacio varió, como de Víctor Álvarez, los españoles transformaron los referentes espaciales de la población, los sepulcros tradicionales se convirtieron en huacas, las lenguas sagradas en recursos, las lagunas sagradas en recursos de agua y posibles tesoros, los bosques se convirtieron en potreros, el curí, el perro mudo y el oso salvaje fueron reemplazados por el ganado, corrales y cercos, el maíz, el frijol y la yuca, base de la alimentación indígena, se sumaron al trigo, la caña y el plátano. A las herramientas llamadas coa se sumaron la azada, el arado, el machete, el almocafre y la yunta, los bueyes y la mula. De las tierras comunales se llegó a las estancias y haciendas del señor, a las dehesas, el trapiche y el corral. El cauce de los ríos y las quebradas también se transformó, al igual que sus nombres, que fueron los dueños pues de sus dueños. Las quebradas de Niquía y la Iguaná vieron a sus vecinos empezar a llamarse de Juan García y de Doña María. Las nuevas construcciones materializaban las diferencias sociales y la perdurabilidad de las nuevas relaciones de propiedad. Movemos, es muy importante reconocer también estas transformaciones que han tenido porque es base fundamental de la historia en la que nosotros nos encontramos. Ahora vamos a avanzar en lo que viene a ser el museo comunitario. El museo comunitario va a ser bastante importante porque, como ya lo he mencionado, va a tener unos diferentes procesos, no va a estar orientado únicamente a la cuestión de la exposición, incluso va a comenzar a hacer procesos para la reconstrucción del patrimonio y la conservación del patrimonio cultural inmaterial, en la medida en que el museo comienza a dictar unos talleres de alfarería ancestral en la que tratan de hacer que las personas conozcan y se introduzcan a lo que es la alfarería, a la construcción, a la elaboración de lo que ya hemos visto de esta artesanía que hemos encontrado de corte indígena, las vasijas funerarias, el uso de las piedras o diferentes materiales líticos para las cuestiones de las herramientas, y en esa medida también se comienzan a construir procesos ambientales y procesos de conservación del mismo patrimonio, no solamente llevado al asunto de vamos a cuidar el Parque de los Petroglifos, sino que vamos a cuidar el barrio, vamos a cuidar el municipio en el que nosotros estamos, vamos a cuidar las relaciones con el otro, vamos a cuidar al amigo, al cercano, y en esa medida también el museo sirve como un elemento social en el que también las personas y los niños pueden acercarse para realizar tareas. O sea, no era su función inicial, pero sin embargo los procesos que se dan entre las relaciones entre la comunidad y el museo y las personas pues que movilizan el museo comienzan a transformar esas dinámicas sobre lo que viene a ser el patrimonio, y ya vemos que no es un asunto meramente de exposición, sino que es un asunto de relaciones y de identidad y de sentido de pertenencia con respecto a lo que les genera de alguna forma un sentimiento pues como de agrado, de cercanía, de solidaridad con el otro. Vamos a ver entonces el video y procederemos como una pequeña visita virtual al museo. El Museo Comunitario fue creado como una estrategia de difusión y protección del patrimonio cultural del municipio de Itagüí, inserto en un barrio con una problemática muy grande, con una cantidad de falencias y de carencias desde lo administrativo. Quisimos utilizar el patrimonio como una herramienta de reconstrucción del tejido social. O sea, todo lo que suceda en el museo comunitario debe estar y girar en torno a la comunidad. Son ellos mismos los que crean su espacio y los que lo generan.
A partir de los talleres de formación que dictamos en el museo, la comunidad entre niños, jóvenes y adultos han encontrado un espacio idóneo para desarrollar este tipo de actividades. Resulta que el museo comunitario es diferente a todos los museos porque es un museo que permite un acercamiento directo con comunidad. No es un museo, la gente piensa que el museo es una cosa por allá para mirar objetos antiguos o que no se puede tocar, lejitos porque lo tumbas. No, la misma gente es la que crea las dinámicas, o sea que se puede apropiar directamente de lo que el museo debe hacer, que es difusión, protección. Bueno, ya según la colección que manejen. El comunitario puede manejar cualquier colección. Yo creo que la colección más importante de un museo comunitario son las personas. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar pues como al recorrido pues del museo. Este link se los podemos facilitar porque hay otros elementos pues que hay que pensar. En un inicio pues uno puede ver en la parte de abajo, cuando uno baja pues como las cerámicas que han encontrado, pero esto nos lleva a pensar un elemento particular. En el museo no solamente hay cerámicas encontradas específicamente en el sector de Itagüí, sino que también hay cerámicas encontradas en Envigado, en Bello y en otras partes del país, lo que implica fundamentalmente una desterritorialización de este patrimonio, de algo que nos es propio, y también un caso particular, y es que la misma comunidad, haciéndose consciente de lo que implicaba esta cuestión del patrimonio, hizo la devolución de algunos petroglifos que tenían pues ellos en su propiedad. Cuestión que es ilegal uno apropiarse del patrimonio, es una cuestión que no nos pertenece en la individualidad, sino que nos pertenece como comunidad, como nación y como país, incluso como ciudad, y que va a tener unas repercusiones pues como bastante fuertes porque básicamente eso fue lo que comenzó a pasar y lo que nos ayudó, lo que nos perjudicó en la medida en que ya no se podía comprender estos elementos patrimoniales porque perdían su contexto. A la hora de una desterritorialización se está hablando de una pérdida del contexto, ya no se sabe, es un elemento aislado del espacio donde se encontraba, no se sabe qué relación tiene con otros elementos que pudieron haber estado ahí que también están perdidos por estos procesos de huaquería que se dieron ahí, o sea, un desconocimiento o más bien, y también no necesariamente implicaba el desconocimiento, sino que también implicaba unos procesos pues como de, bueno, sí, eso es patrimonio, bueno, sí, eso vale plata, entonces vamos a venderlo, y eso trajo muchos perjuicios pues en términos patrimoniales para comprender incluso la historia de nuestra nación y la historia ancestral de nuestra nación, porque como sabemos no es una cuestión meramente desde la llegada de los españoles en que nosotros nos hemos constituido como nación, porque somos una cuestión diversa, y esto también es lo que nos permite comprender el patrimonio, que hay una diversidad dentro del país en el que nosotros estamos y hay una cuestión de aceptación. Bueno, entramos pues al museo comunitario. Ahí se ven pues como básicamente varias de las cosas que han hecho ellos y que han desarrollado. Se han vinculado bastante con la comunidad, y en la medida en que la misma comunidad ha participado en la construcción, se ha pensado también y ha participado en la construcción de las exposiciones, y en la medida en que se van a realizar estos, comprenden la dimensión de lo que hay ahí, van reflexionando sobre lo que implica el hecho de que se esté dando este museo y lo que implican los petroglifos, más allá de una cuestión meramente observativa. Cuando vamos avanzando pues en el proceso, pues el museo pues nos muestra a partir de imágenes e ilustraciones los petroglifos que se han hallado, unos intentos de comprender y explicar lo que se ha hecho ahí. Como sabemos es muy difícil por la atemporalidad pues en la que se encuentran y la ausencia de narrativas. Avanzando vamos a ver pues que vamos a llegar a una especie de biblioteca que también demuestra el sentido social que está teniendo el museo y la relación pues con la misma comunidad. De ahí vamos a pasar al lado ambiental del museo arqueológico, del museo comunitario también, que es lo que seguimos señalando, que es una cuestión en la que ya no va a implicar necesariamente una cuestión arqueológica, sino que va a establecer unas relaciones para una mejor relación con la sociedad y con la naturaleza. Vemos pues que se han hecho varios procesos, un lombricultivo. Este lombricultivo pues ayuda a unos procesos también de lo que viene a ser la composta, o procesos pues como para la agricultura más, digámoslo así, más artesanal, podemos decirlo así.
tienen unos cultivos de algunas flores, de algunas hierbas, también de algunos tipos de alimentos como lo viene a ser el tomate y el frijol, eh, que, que genera pues otros tipos de conocimiento también bastante fundamentales dentro de la sociedad y que se han estado perdiendo y que no tenemos pues nosotros en el ámbito urbano. Y llegamos finalmente a lo que viene a ser pues como un fogón en el que se comienzan a hacer estas actividades de alfarería, estas actividades pues de realización de réplicas de lo que vienen a ser las ¿cómo es que se llaman estas? Las vasijas y los elementos pues como artesanales que habían realizado las comunidades indígenas pues que habitaban en el Valle de Urra y otras partes del país. Esto como una cuestión para seguir conservando también ese patrimonio inmaterial que viene a ser cuando comprendemos pues la cuestión del patrimonio inmaterial, es el hecho de que son saberes, conocimientos, artes, que son importantes pues dentro de una comunidad y que al final implican unos procesos también de identificación que van relacionados incluso con el mismo contexto donde se vive, cómo se vive y en las condiciones pues que le brinda el espacio para vivir. Bueno, pasando entonces ya al otro elemento, vamos a llegar a lo que viene a ser la motomuseo. Es otra forma de comprender esto. Está basado básicamente en lo que vienen a ser réplicas de elementos pues encontrados, lo que ya sabemos, vasijas, cerámicas antropomorfas o mórficas, o que tienen pues como una especie de confusión entre lo que viene a ser lo humano, que viene a ser lo antro, y lo zoo o lo animal, que viene a ser pues ya está claro el concepto de animal, y que son entonces las relaciones, son cerámicas, estatuas o figuras que tienen o forma de humano, o forma de animal, o forma de humano y animal al mismo tiempo, como una especie de simbiosis. Vamos a ver entonces el video y ya con eso cerramos pues como la exposición y vamos a hablar de unas cositas importantes. La Motomuseo Itinerante es una estrategia pedagógica que se creó para descentralizar el quehacer de los museos y permitir que estas actividades pudieran llegar a todas las comunidades del territorio nacional en general, comunidades rurales en especial, porque habían dificultades o se identificaron dificultades para el desplazamiento hacia las grandes ciudades. Entonces la moto inicialmente tiene esa meta de poder desplazarse y llegar a todas estas zonas rurales y apartadas del territorio. Hay dos, digamos, objetivos muy importantes que la moto cumple y que la hacen muy importante. Uno es específicamente el hecho de que entonces la moto es un museo como tal, y cumple una actividad descentralizada, entonces no es necesario que las personas se desplacen hasta un museo fijo de ciudad, sino que el museo está llegando hasta donde ellas se encuentran, en sus propios espacios, en juntas de acción comunal, en instituciones educativas, en barrios, en veredas. Ese es un objetivo principal por el cual la moto es muy importante. El segundo tiene que ver con los contenidos. La moto maneja unas temáticas relacionadas con el tema de investigación sociocultural y artístico que tranquilamente pueden vincular a niños, jóvenes y adultos con un contenido académico, cultural, comunitario, donde se manejan diversas temáticas. Hoy la moto tiene una exposición de arqueología, que es básicamente el fuerte que ha manejado, y esto permite pues poner en común un tema del patrimonio que es bien complejo, generalmente muy técnico, como es la arqueología, y ponerlo en un lenguaje de base para que la comunidad pueda acceder a él con facilidad. Bueno, entonces ya para ir finalizando, vamos a ir comprendiendo pues entonces la dimensión de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuestiones de patrimonio mueble, de patrimonio inmueble, y estamos hablando fundamentalmente también de un patrimonio cultural inmaterial. En relación pues también todo esto es una cuestión cultural bastante precisa. Sabemos pues que las implicaciones que tiene pues sacar del contexto estos materiales, además de, pues, de que se pierde una noción espaciotemporal sobre lo que significan. Sin embargo, cuando se hacen estos procesos adecuados de patrimonio, cuando las mismas comunidades se vinculan, comienza a hacer una reterritorialización, que es parte de uno de los elementos que nos
presenta un autor que más adelante les voy a decir el nombre, que en este momento se me va, y que fundamentalmente pues nos deja ver pues como otra perspectiva de lo que viene a ser el patrimonio y cómo esto aparece en una reconfiguración pues como de la memoria, de la historia de un lugar o de un sector o de una comunidad, y cómo las mismas comunidades se identifican con eso y lo resignifican. La compañera Laura nos va a mostrar pues como uno de los marcos de elementos legales que nos ayudan a comprender también pues como la dimensión de lo que viene a ser el patrimonio desde una perspectiva institucional, más que una cuestión determinada por las mismas comunidades. Muchas gracias, Edison. Bueno, como les venía diciendo el compañero, pues es muy importante también que nosotros sepamos y entendamos que todo este asunto patrimonial, al que yo espero que ya le hayamos venido viendo pues un poco la importancia y pues como todo el campo que abarca y el montón de reflexiones que nos puede generar, está protegido entonces por la ley, ¿cierto? Y es importante que nosotros, para precisamente poder apropiarnos de ese patrimonio y poder defenderlo y poder valorarlo, pues también conozcamos cómo está amparado y protegido desde la ley. Entonces vamos a hablar rápidamente de la ley 1185 de 2008, porque es la ley que se encarga precisamente, la que nos dice cómo se llevan todos estos procesos patrimoniales y cómo la nación se encarga pues de protegerlos. El objetivo principal de esta ley es dar prioridad al interés general sobre el interés particular, evitando que las decisiones trascendentales que estén relacionadas con el patrimonio sean tomadas y que sin que se consulte, con las comunidades y las colectividades que se identifican con los bienes patrimoniales. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos con lo que explicábamos ahorita sobre el museo en Envigado, ¿cierto? En ese caso, todos estos hallazgos arqueológicos se hicieron cuando se estaba realizando un proyecto privado, que era la construcción de un edificio. Entonces, precisamente esta ley lo que va a garantizar y lo que tiene por objetivo es que ese interés particular nunca pase por encima del interés general que tiene esa comunidad y el derecho que tiene esa comunidad, pues, a conservar el patrimonio y a conocer, ¿cierto? Para poder que empiece, digamos, la nación a proteger y a conservar un lugar como patrimonio, debe seguirse un proceso que es la declaratoria de bienes de interés cultural. En este proceso, ¿qué se hace? Se tienen en cuenta algunos criterios como la antigüedad, la autenticidad, el estado de conservación, el contexto ambiental, por ejemplo, el que nos hablaban ahorita con el Parque de los Petroglifos, ¿cierto? La representatividad y el contexto sociocultural en el que esté. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se pueda valorar cuál es el impacto y cuál es, digamos, bueno, valga la redundancia, el valor de este bien, desde tres ámbitos que son muy importantes que nos van a permitir comprender un poco mejor el patrimonio, ¿cierto? Y que sería el valor histórico, el valor estético o el valor simbólico, ¿cierto? Hacer la valoración, digamos, del patrimonio en estos tres ámbitos, pues nos va a permitir comprender un poco mejor cuál es el aporte que ese patrimonio nos genera y nos va pues también a permitir generar estrategias más adecuadas para su preservación. Ya habiendo hecho esta declaratoria de bienes de interés cultural, la autoridad competente en el lugar pues en el que nos encontremos definirá si ese lugar, de acuerdo pues como con sus características, requiere de un plan especial de manejo y protección. Hay muchas autoridades implicadas en todo este proceso, pero la autoridad como macro, más grande a nivel nacional, a la que podemos hacer referencia cuando pensemos en este asunto de la conservación del patrimonio, es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el encargado directamente y el responsable en términos institucionales de todo este asunto de la identificación y conservación del patrimonio. Aunque, como nos lo ilustraba muy bien ahorita Edison con todo el Parque de los Petroglifos, pues obviamente es una responsabilidad que también parte pues de cada uno de nosotros al habitar el terreno y al conocer pues mejor nuestra comunidad y nuestra cultura. Ahora, ligada a esta ley articulada, surge el decreto 763 de 2009. ¿Y por qué lo queremos mencionar acá? Porque nos habla de un tipo particular de patrimonio que es el patrimonio arqueológico, que es al que nos estamos refiriendo en el caso de estos dos museos, ¿cierto? Y este decreto lo que nos dice es que cuando hablamos de patrimonio arqueológico hay un régimen especial
y hay un trato especial que se le debe dar a este patrimonio, ¿cierto? Sin embargo, para que pueda ser considerado patrimonio arqueológico, pues solamente hay una autoridad encargada para, digamos, para poder decidirlo, y es el ICANN, que es realmente el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ellos son los únicos que están facultados para decir que algo es considerado patrimonio arqueológico en términos oficiales y para iniciar pues todo el proceso de protección. En esa medida, cuando el Instituto Colombiano asume un territorio o una serie pues de materiales como patrimonio arqueológico, puede definir unas áreas arqueológicas protegidas y puede generar a partir de ello un plan de manejo arqueológico con el objetivo de que se den unas disposiciones, unos recursos, unas restricciones para que ese patrimonio arqueológico se conserve. En muchos casos ocurre también, como en el caso del Parque de los Petroglifos, que ese patrimonio arqueológico o esa zona protegida pues también va a requerir un manejo ambiental. En ese caso, pues es responsabilidad del Estado mirar cómo se vinculan estos dos elementos para que se preserve tanto la parte natural como la parte patrimonial en términos arqueológicos. Y debemos tener también en cuenta que todo este plan de manejo arqueológico siempre debe incluirse en el plan de ordenamiento territorial del municipio o del lugar pues, en el que nos encontremos. ¿Qué es eso del plan de ordenamiento territorial? Es un documento en el que se encuentra la forma en la que está organizado y estructurado el municipio, en el que dice, por ejemplo, cómo se usan los suelos, cuáles son suelos para cultivo, dónde está la zona urbana, dónde están las zonas rurales, cuáles son los restos del municipio, e infinidad de cosas. Todo este asunto del patrimonio arqueológico debe estar también ahí contemplado e incluido en el plan de ordenamiento territorial. Y esto de una u otra manera también nos involucra a nosotros porque como ciudadanos, como miembros de un municipio, de una ciudad o de un territorio, pues también debemos enterarnos de estos procesos, de cuando se formula un plan de ordenamiento, de cuando se socializa con la comunidad, pues y estar también atentos a que se cumpla correctamente el proceso y en este caso si conocemos pues que hay algún lugar que debe ser patrimonio arqueológico, pues que esté contemplado ahí para su, digamos, su buen tratamiento y su preservación. Y por último, de pronto algo que también es importante que conozcamos es que cuando se hace un nuevo hallazgo arqueológico, cuando supongamos se encuentra una nueva vasija, un nuevo enterramiento, en fin, la entidad, supongamos el municipio de Envigado o el municipio de Itagüí en estos casos, tienen un tiempo máximo de 5 años para hacer el registro y el reporte de esos hallazgos arqueológicos, es decir, el municipio está en la obligación de reportar e iniciar todo el proceso que acabamos de contar para garantizar que ese patrimonio se conserve, ¿cierto? Entonces, es importante también que de pronto nosotros como ciudadanos estemos atentos y a lo que a veces de pronto aparecen noticias o a lo que nos damos cuenta que ocurre en nuestro territorio, pues si de pronto nos damos cuenta que hubo un hallazgo, que se encontraron pues nuevas piezas arqueológicas, que sí se les haga pues el adecuado manejo y que sí se haga el adecuado reporte para que se pueda dar la conservación del patrimonio. Es muy importante que tengamos en cuenta que aunque la ley nos habla desde la parte institucional, pues es también compromiso de nosotros y tenemos una gran importancia y un gran aporte pues también en conservar y en conocer nuestro patrimonio. Sí, y justamente con lo que nos presenta Laura, es importante pensarse que básicamente la conservación y la apropiación del patrimonio no ha sido necesariamente una cuestión impulsada por las cuestiones estatales o institucionales. Han sido unos procesos que se han dado de forma por parte de las comunidades, por parte de las organizaciones, y esto lo que refleja es como unas disputas que se dan incluso entre las organizaciones, el Estado y las mismas comunidades en torno al reconocimiento y la protección y sobre todo la conservación de lo que viene a ser el patrimonio. En los dos casos pues que hemos visto en Itagüí y en Envigado, las alcaldías no han estado muy dispuestas, han sido procesos largos los que se han dado para poder que se reconozcan y se validen estos elementos arqueológicos como patrimonio cultural de la nación y bien de interés de la nación, y en esa medida son las nuevas comunidades las que se han puesto el papel fundamental de proteger ese patrimonio. El caso del Museo Graciliano Alcina Vélez en el Parque de los Petroglifos
ha sido la misma comunidad y el mismo museo y la misma organización la que ha comenzado a hacer los procesos de conservación, de cuidado, de incluso de lo que viene a ser la protección y la reorganización en términos ambientales, sociales y culturales y arqueológicos, en términos patrimoniales, de lo que vienen a ser estos espacios. Y se han dado la pelea con las mismas entidades pues locales para que puedan ser denominados estos y entren en el plan incluso de desarrollo, lo que demuestra pues que aquí se van dando como unas transformaciones y entra pues como una perspectiva de lo que nos dicen los autores que le mencionaba hace un momento, que no recordaba el nombre, que son Carlo Pisani y Vladimir Montoya, que es la aparición del patrimonio pues como un cronotipo en la medida en que efectúan como unas articulaciones inextricables entre memorias, identidades y lugares, haciendo una articulación con lo que viene a ser la historia y lo que viene a ser el territorio, y donde se habitan unas prácticas discursivas y no discursivas que fortalecen o ponen en entredicho determinadas formas de concebir y experimentar la situación de los sujetos y los grupos sociales en el espacio y tiempo, y sobre todo en esta cuestión fundamental de lo que viene a ser el patrimonio, la medida en que se están dando la pelea también para la resignificación de lo que vienen a hacer en la medida de los elementos legales en términos nacionales, departamentales y municipales, en la consideración de lo que viene a ser el patrimonio cultural de la nación, en este caso patrimonio arquitectónico, y la influencia pues que va a tener para los procesos de conservación y protección. Y listo, muchas gracias, espero que sea muy importante y que se repiense en el asunto de cuál es la relación que nosotros vamos a comenzar a establecer con este patrimonio que se ha estado conservando y que han estado promoviendo algunos sectores y las mismas comunidades pues que se encuentran en torno al patrimonio.